Unos días antes de que tuviera lugar el baile de coronación, Elvina convocó a Clarion a su estudio. Su primer pensamiento fue: lo sabe. No habría sabido decir cómo, pero imaginaba que tendría que haberlo visto venir, que todo se acabaría sabiendo. Al fin y al cabo, Milori no era un secreto que fuera fácil guardar, sobre todo desde aquella noche en la frontera. Tal vez Elvina se había dado cuenta de lo distraída que estaba últimamente y había mandado ahí a alguien a seguirla. O quizá algo en ella era indudablemente distinto. Movida por un impulso estúpido, Clarion había examinado su rostro en el espejo de la vanidad en busca de alguna prueba que diera a entender lo que había hecho. Trazó la curva de su labio inferior, en el que todavía sentía la huella que había dejado el beso. Recordaba cada detalle como si lo tuviera delante en ese preciso momento. El frío de su piel, el ardor de su mirada, el resplandor de las estrellas que los rodeaban. Nada había cambiado desde un punto de vista práctico y, sin embargo, estaba consumida por la inmensidad de lo que había vivido. Pensaba tanto en eso que era posible que acabara volviéndose loca. El estómago se le ponía del revés constantemente porque el mero hecho de pensar en él hacía que sintiera que estaba en plena caída libre. Su corazón daba un vuelco ante los estímulos más insignificantes. Apenas había comido desde la última vez que se vieron. Los nervios y la emoción, o lo que fuera que sintiera, no le permitían tener apetito. No deseaba analizarlo en profundidad, pues le resultaba tan emocionante como terrorífico. Decidió que no volvería a verlo hasta que le hubieran arreglado el traje. Un poco de distancia le vendría bien para recobrar el sentido común. Pero hacía una hora que Petra le había enviado el abrigo recién remendado y el buen juicio de Clarion seguía sin hacer acto de presencia. No estaba ni remotamente cerca de recuperarlo. Incluso ausente, Milori la perseguía, incapaz de alejarse, como sin duda tampoco se había alejado de la frontera de la primavera. A no ser, pensó, que se arrepienta, porque seguramente lo hacía. Había sido un arrebato del todo imprudente, teniendo en cuenta las amenazas a las que se enfrentaba la tierra de las hadas. Ambos se vieron hechizados por el momento, pero ahora tocaba enfrentarse a la cruda realidad de que cualquier cosa que pudiera pasar entre ellos era inviable. ¡Ay! ¿Qué iba a...? ¿Alteza?, inquirió Artemis. ¿Va todo bien? Clarion dio un respingo, sobresaltada, y se golpeó la rodilla contra la parte baja del escritorio. Siseó una imprecación de dolor y se volvió para mirar a su escolta. Artemis aguardaba junto a la puerta de la habitación con una expresión más bien peculiar. Clarion tardó en darse cuenta de que Artemis le había transmitido la orden de Elvina hacía ya unos minutos. «Sí, claro», dijo con una sonrisa radiante que esperó que ocultara lo avergonzada que se sentía. «¿Por qué lo dices?». Dio la impresión de que Artemis intentaba dar con una forma educada de responder. «Tu brillo... Clarion se echó un vistazo. Ahora que Artemis lo decía, sí que daba la sensación de que relucía más que de costumbre y además tenía un leve rubor rosado. ¿Acaso la luz del sol se había intensificado desde la última vez que lo comprobó? Ahora entendía que Elvina siempre dijera que la pasión no era algo por lo que hubiera que dejarse llevar. «Por cierto», dijo entonces Artemis con el tono de quien trae importantes noticias, «el árbol del polvillo de hadas está floreciendo». Clarion se levantó y se dirigió a las puertas de cristal que las separaban del balcón. Sí, no había duda de que eso que recubría las ramas del árbol eran no me olvides y delicadas rosas blancas. Las contempló con interés. A veces ese árbol podía llegar a ser muy atrevido. «Nada de qué preocuparse», dijo Clarion mientras corría las cortinas, ansiosa por ocultar cualquier recordatorio de su delirante estado. Estaba perdida en mis pensamientos. Artemis asintió con evidente recelo. «¿Te acompaño hasta los aposentos de la reina?». Clarion supuso que no quedaba otra, aunque no es que le apeteciera enfrentarse a lo que fuera que Elvina quisiera decirle. «¿Qué crees que quiere?». «Discutir los informes de los guardianes, supongo».
respondió Artemis ligeramente confusa. Una de sus auxiliares te los ha hecho llegar hace un rato. ¿Tú los has revisado? Tanteó como si no estuviera segura de que eso hubiera sido así. Por supuesto que los he revisado. Según dichos informes, las pesadillas no cejaban en sus ataques. La noche anterior, sin ir más lejos, una con forma de gato había alborotado todo un establo de ratones, que acabaron perdidos por las afueras del rincón de los artesanos. Tanto los establos como las carretas habían quedado reducidos a escombros. Y un par de días antes, una pesadilla Foucault-Samadi, en forma de pez, lo bastante grande como para tragarse el reflejo de la luna llena, había destruido varias viviendas de hadas del agua en la orilla del río. Todos procuraban mantener el ánimo, pero a Clarion no le pasaba inadvertida la falta de entereza que empezaba a contagiarse entre sus súbditos incluso a plena luz del día. Pero sus esperanzas no eran tan ambiciosas como para pensar que Elvina podría querer su opinión. «En fin», dijo Clarion con un suspiro resignado, «andando». Encontró entreabierta la puerta del despacho de Elvina. Tomó aire, anunció su llegada con un par de golpes y entró. Artemis la siguió mientras se deslizaba entre las filas de retratos reales y se adentraba en el torrente de sol de la tarde. Elvina estaba recostada en un diván, inmersa en la lectura de unos papeles. Ese día había renunciado a llevar puesta la corona, por lo que su cabello caía libre sobre sus hombros. Clarion distinguió los delicados mechones plateados, resplandecientes como si encerraran la pálida luz de las estrellas. Parecía estar más relajada de lo que Clarion la había visto en mucho tiempo. La joven tuvo la sensación de que se le disipaba parte de la tensión en favor de una tenue punzada de cariño. Era mucho lo que cargaba sobre sus hombros. Demasiado, en realidad. Hasta ese momento, Clarion nunca fue verdaderamente consciente de lo mucho que pesaba la corona. ¿Querías verme? Elvina dejó a un lado los papeles y alzó la mirada con una sonrisa. Clarion. ¿Cuándo fue la última vez que la recibió con tanta amabilidad? Clarion procuró que la sorpresa no trasluciera en su rostro y se acomodó en un sillón. Parecía que su secreto estaba a salvo. Aurelia no le había dicho nada acerca de la reunión que se perdió. Gracias a las estrellas. Sobre la mesa entre ellas había una tetera humeante acompañada de un pequeño tarro de miel. Elvina se inclinó para servirles un poco a ambas. «Quiero pedirte perdón por lo ocupada que he estado», le dijo mientras le pasaba una taza a Clarion. «Tendría que haberte hecho venir antes». Clarion echó un poco de miel en su recipiente con ayuda de una cuchara de madera y se dejó embriagar por el aroma silvestre de la flor de zanahoria. «No hay nada por lo que pedir perdón. Las dos hemos estado ocupadas». Dio un sorbo apresurado para disimular su expresión y el enrojecimiento que sin duda empezaba a cubrir sus mejillas. Lo que acababa de decir era mentira solo en parte. Había atendido los preparativos para la coronación, claro, y también había dedicado buena parte de su tiempo a pensar en lo poco que podía hacer mientras esperaba a que Petra le arreglara el abrigo. Para cuando Elvina dejó la taza en la mesa, un frágil silencio se había instalado entre ellas. «Tengo algo bueno que anunciarte». Clarion alzó la cabeza. Por fin algo que agradecía oír. Las buenas noticias escaseaban últimamente. ¿De qué se trata? Mi plan está a punto de ponerse en marcha. Clarion había cometido el error de llevarse la taza a los labios de nuevo justo después de hablar, por lo que a punto estuvo de atragantarse. ¿Sí? He tenido que ponerlo a prueba, prosiguió Elvina. La magia que sustenta nuestras tierras es fuerte, por descontado, pero los vínculos mágicos son tan susceptibles de romperse como cualquier otro si se usan la técnica y los métodos adecuados. A Clarion se le heló la sangre. ¿Y qué técnicas y métodos son esos? No nos sirve una herramienta cualquiera, y solo mi magia no basta. Elvina se levantó y se dirigió al escritorio. Clarion no se había dado cuenta de que ahí, sobre un almohadón, había un sofisticado objeto de metal. Solo cuando Elvina lo tomó se dio cuenta de lo que era.
la empuñadura sin hoja de una espada. Tenía forma de cruz y estaba elaborada con mucha minuciosidad, con adornos de ramas de las que brotaban hojas porque, cómo no, Petra convertía en arte cualquier cosa que trabajara, aunque fuera un arma. En el centro había engastada una heliolita, también llamada piedra solar, de cuya superficie acristalada se desprendía una luz anaranjada. Si prestaba atención al detalle, vería una llama ardiendo en su interior. La única vez que Clarion se topó con una gema de semejante calibre fue una piedra lunar que utilizaron para convertir la luz de la luna en polvillo de hadas de color azul. Pero en el solsticio de verano, un día muy significativo para las hadas con el don del liderazgo, nuestro poder alcanzará su máximo esplendor. Petra ha construido esto para que canalice nuestra magia. El brillo de la gema se intensificó alimentado por el poder del Vina, y una hoja hecha de luz estelar pura y dura emergió de la empuñadura. Si blandes esta espada durante el solsticio de verano, serás lo suficientemente poderosa como para cortar el vínculo entre los puentes. Después, nada ni nadie será capaz de cruzar la frontera entre el invierno y las estaciones cálidas. ¿Lo había hecho Petra? Claro que lo había hecho. En circunstancias normales, Clarion habría sentido orgullo de la genialidad de su amiga, de la asombrosa capacidad que tenía para resolver lo irresoluble. Y, además, siempre había aspirado a que sus creaciones obtuvieran el reconocimiento que merecían. Sin embargo, Clarion no podía sentir nada que no fuera horror ante la última creación de Petra. Pero entonces se dio cuenta de qué era lo que Elvina acababa de decir. «Cuando yo la empuñe». Iluminado por el severo resplandor de la hoja, el rostro de Elvina pareció tornarse más blanco que nunca. «Has de ser tú. Será un buen comienzo para tu reinado. Infundirá confianza en tus súbditos. Te verán expulsar la amenaza de las pesadillas de la tierra de las hadas para siempre». «No de toda la tierra de las hadas», pensó Clarion. No supo qué contestar. No asimilaba lo horrible que era aquello. Una espada lo suficientemente poderosa como para rasgar el tejido mismo de la tierra de las hadas. Independientemente de los peligros con los que tuvieran que lidiar las estaciones cálidas, aquello no podía ser bueno. No estaba bien. En el pasado quizá habría cedido. Podría incluso haber estado de acuerdo. Pero con todo lo que había pasado con Milori, con lo cercanos que se habían vuelto, era incapaz de morderse la lengua y no decir nada ante semejante plan. Seguro que hay otra manera. La hoja se apagó y Elvina se quedó con solo la empuñadura vacía en la mano. Sin que la luz que se reflejara en sus ojos, su expresión era indescifrable, casi fría. «¿No te parece bien?» Deprisa, Clarion se puso de pie, arrancándole un chirrido a la silla. Si a Elvina la tomó desprevenida, aquel arrebato no hubo nada en su rostro que lo señalara. «Claro que no me parece bien. No puedo entender que estés cómoda con esta forma de hacer las cosas. Me has enseñado a gobernar. Nos aseguramos de que cada estación llegue a tierra firme cuando debe hacerlo. Nos dejamos la vida en ello. Esto va en contra del orden natural de las cosas». Si algo había aprendido en las últimas semanas era que cada estación era fundamental. Milori no había compartido con ella, con Ozomundalapalda, el conocimiento del invierno como otro ministro lo habría hecho de su estación, pero tampoco le hizo falta. Había podido comprobarlo de primera mano. El invierno te enseñaba aguante, a aferrarte a las esperanzas, incluso en las noches más largas y oscuras. Elvina la miró impasible. «Quizá antes tenías razón cuando decías que no te he enseñado todo lo que necesitas saber». Lo imperturbable de su comportamiento mitigaba en cierta medida la ira de Clarion. «¿Cómo? Ya te dije que el invierno es autosuficiente. Lo mejor es que siga siéndolo». Elvina dejó la empuñadura en el escritorio y entrelazó las manos. «Hay una historia que se transmite de reina a reina. Es hora de que te la relate yo a ti». Despacio, Clarion volvió a tomar asiento. Por muy furiosa que estuviera, no podía ignorar la curiosidad que sentía.
Los hombros rígidos de Elvina se relajaron ahora que por fin volvía a llevar la batuta en la conversación. Por mucho que te cueste creerlo, hubo un tiempo en el que las estaciones cálidas y el invierno vivían en armonía. La cadencia de la voz de Elvina cambió, como siempre que contaba algo relacionado con la historia de la Tierra de las Hadas. Por supuesto, fue hace mucho, en una época que nadie recuerda ya. Consciente de la amenaza que las pesadillas representaban, la reina de la Tierra de las Hadas determinó que fueran encerradas en las profundidades del bosque del invierno. También le encomendó al custodio del bosque del invierno la misión de vigilar dicha prisión. Durante un tiempo todo fue bien, pero con el tiempo llegó a resentir su deber. Reunió a sus guardianes y organizó una rebelión contra la reina. ¿Qué?, interrumpió Clarion. ¿Por qué haría algo así? Consciente de que ahora tenía toda la atención de Clarion, Elvina esbozó una sonrisa irónica. Lamentablemente, los pormenores de ese conflicto se perdieron con el tiempo. Tal vez se aburriera, o quizá creyera que era él quien debía reinar en la Tierra de las Hadas. Las reinas de la Tierra de las Hadas siempre han tenido mucho poder y mucha responsabilidad. Tal vez no estuviera contento con lo que le había tocado, carente de jurisdicción en ningún lado salvo en su yermo territorio. Nada de eso convencía a Clarion. Los reinos no podían haberse separado por algo tan endeble como la ambición o el aburrimiento. No podía creerlo, y mucho menos tras haber estado personalmente en el invierno, mucho menos tras haber quedado totalmente encandilada por él. Yermo era la última palabra que habría utilizado para describirlo. Era hermoso y vibrante, una estación que cualquiera podría haberse enorgullecido de dirigir. En cualquier caso, continuó Elvina, yo tengo mi propia hipótesis. Creo que las pesadillas han influido de algún modo en las hadas del invierno. Hizo una pausa para darle empaque a lo que acababa de decir, como una espada que estuviera a punto de caer sobre ellas. Reptó bajo la piel de Clarion como el frío invernal y la llenó de una lacerante y opresiva inquietud. ¿Influido? Ya has visto lo terribles que son las pesadillas, la forma que tienen de clavar sus garras en la mente de las hadas. ¿Quién te dice que no pueden hacerlo mientras la víctima está despierta? Elvina se atusó la parte baja del vestido. Y, por otra parte, no quiero ni imaginar las consecuencias de vivir apartados durante tanto tiempo. Si la prisión se ha debilitado lo suficiente como para que hayan podido escapar, seguro que su poder también lo ha hecho. La insinuación hizo que Clarion tuviera ganas de vomitar, malestar que se acentuó al recordar a las hadas que había conocido y que estaban a merced de los monstruos. ¿Crees que las pesadillas fueron las responsables de que el custodio se rebelara? Es posible, sí. Elvina se acercó a Clarion a paso lento pero firme y después se sentó en el borde del diván. Ahora que sus ojos volvían a estar a la misma altura, el peso de sus palabras resultaba sofocante, imposible de ignorar. Es una pena, porque eso significa que una nunca puede confiar del todo en el custodio del bosque del invierno. Clarion no podía creerlo. Se negaba a creerlo. Hundió los dedos en sus rodillas para no echar a volar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería abrumarte con demasiada información de golpe, sobre todo teniendo en cuenta lo preocupada que pareces ya por las hadas del invierno. Aquellas palabras fueron como una bofetada. Eran la confirmación de sus peores temores. Elvina no la creía capaz de lidiar con la verdad o con su deber. La reina se inclinó y posó una mano en el brazo de Clarion. Un calor febril irradiaba de su piel, como si cada uno de sus dedos fuera una brasa. Pero ahora sabes lo mismo que yo. Y el día de tu coronación cumplirás con la última de las obligaciones que heredamos como reinas. La reina de la Tierra de las Hadas debe proteger las estaciones cálidas de la influencia de las pesadillas. Pero el valor de Clarion, que se había visto momentáneamente enterrado por sus viejas inseguridades, refulgió más vivo que nunca. No quería oír ni una palabra más. Si eso es así, lo que haré será ayudar al bosque del invierno, no aislarlo para siempre.
No estamos en una posición en la que podamos ayudar. El tono de Elvina no admitía réplica. Es demasiado peligroso. No sabemos cómo enfrentarnos a ellas. ¿Y por eso quieres obligarme a abandonar a las hadas del invierno a su suerte?, espetó con voz temblorosa. ¿Qué hago? ¿Dejo que las pesadillas destruyan sus hogares? ¿Que los aniquilen uno a uno? Eso no es pragmatismo, Elvina, es una monstruosidad. Y no lo haré. Elvina la miraba con evidente perplejidad. Cuando se recuperó del asombro, a Clarion le sorprendió la rapidez con la que recobrara su porte real, como si fuera una armadura, como quien se ponía una simple túnica a modo de atuendo real. Al hablar, su tono era gélido. Es por un bien superior. Sé que las hadas del bosque del invierno te interesan, pero tienes que quitártelas de la cabeza. Han sobrevivido solas todo este tiempo en condiciones brutales. También podrán con esto. Pero no tendrían por qué. Clarion se mordió la lengua. Elvina interpretó su silencio como una señal de aceptación y suspiró en un intento por recuperar los fragmentos de su destrozada paciencia. Con el tiempo lo entenderás, Clarion. Tu bondad es una virtud, pero también te traerá muchas complicaciones. No puedes sufrir tanto por los demás. Lo tendré en cuenta, replicó ella. Ahora, si me disculpas, me voy. De repente, me encuentro mal. Salió del despacho sin darle tiempo a Elvina de decir nada más. Una vez en su alcoba, sacó de debajo de la cama, donde la había escondido, la caja que Petra le había enviado. Desató el cordel que la anudaba y retiró la tapa. Ahí estaba su abrigo, impoluto y entero. No pudo evitar abrazarlo contra su pecho. Le daba igual que estar arrodillada con la cara hundida en un forro de piel le hiciera parecer ridícula. Total, no había nadie allí para verlo. En cuanto hubo respirado lo suficiente como para atenuar el pánico, trató desesperadamente de poner orden en su cabeza. No importaba si lo que Elvina le había contado era cierto o no. Lo único que estaba claro era que Elvina le había puesto una carga casi imposible de soportar. Milori y ella solo tenían hasta el solsticio de verano para sellar definitivamente la prisión de las pesadillas. Si no, Elvina condenaría al invierno al aislamiento eterno.